Me gusta hablar acerca de discípulos. ¿Qué es un discípulo? Seguidor de Dios. Muchos son salvos y no son fieles discípulos. Mas un discípulo no está andando por su propia vida, está siguiendo el Señor Jesucristo. Es un discípulo del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero hablar de eso, y yo quiero hablar desde el Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento, y voy a ir rápido y voy a necesitar unos para ayudar de leer en portugués porque no leo bien. Este día estamos leyendo acerca de Timoteo como un buen soldado de Dios, como buen atleta y como un buen obrero o sembrador. La característica de un soldado es obedecer. La característica de un atleta es permanecer, ¿qué es? Perseverar. Y la característica de un obrero, especialmente del campo, es esperar sin ver el resultado. Los discípulos tienen que hacer las tres cosas. Primeramente leemos Isaías capítulo 8, verso 16. Y siempre está buena de sacar el contexto, y ustedes pueden leer 13 hasta 17 con sus ojos, pero quiero alguien que pueda leer bien. Tal vez uno de los discípulos atrás de mí, no sé quién será, pero Isaías capítulo 8, verso 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. 16. 16. Liga o testemunho. Sí, outra vez. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Este está hablando, como dice en verso 13, que Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Está hablando acerca de los discípulos van a venir y confiar en el Señor. Vamos a leer ahora Mateo 28 y verso 19, y se puede ver 16 y verso 20 también, pero 19 es de importancia. E os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu vou
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aquí dice en español, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres personas de Dios están interesados de darnos el poder de ser discípulos en este mundo. Juan 8, 29 hasta 32. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muito creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero hablar un momento, antes que hablamos de la vida de unas personas. ¿Cómo parece un discípulo? Necesito unos para ayudarme. Ustedes pueden contestar en portugués. ¿Cómo? ¿Puede darme un ejemplo de la Biblia o un ejemplo de una persona que conoce un discípulo que está vivo hoy día? Yo quiero que uno me dice un discípulo que conoce, un discípulo o un discípula del Señor Jesucristo. Por favor. Daniela. ¿Cómo sabe que es discípula? Que es seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Sigue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho que muestre eso? Lee la palabra y trata de seguir lo que Dios pide a sus hijos. ¿Usted vio a ella leyendo la Biblia? ¿Y también obedeciendo? Qué bien. Sí, está bien. Otro ha visto un discípulo, otro discípulo o discípula. Hermano Roberto Tony. El Bob Tony. ¿Y qué ha hecho en su vida? ¿Cómo sabe que él es discípulo? Porque lleva la palabra del Señor a distintas partes del país. Sí, por favor. Porque el hermano lleva la palabra del Señor a distintos países y departamentos. Sí. Sí. Muy bien. ¿Conoce otro discípulo o discípula? Tal vez es uno que está secreto, que los otros de nosotros no conocemos. ¿Ha visto una discípula? ¿O discípulo? Creo no Senhor e seguir Ele. Eso, Primeiro, crer. eso es. Puede ser Nicodemo era un discípulo secretamente en el primero. 3 veces en la Biblia hallamos que primeramente él se levantó unos contra Jesús y Nicodemo dijo, ¿nuestra ley va a juzgar una persona antes que escuche lo que ha hecho? ¿Es este recto? Ellos dijeron, tú estás uno de los discípulos. Y luego, él venía por noche a Jesús y
primeramente creo que él vino por noche y preguntó a Jesús preguntas. Luego otros hallaron que él era discípulo. Y luego en el fin, cuando Cristo murió, él delante de todos, delante de Pilato, pidió el cuerpo de Jesús para mostrar su apreciación a él. Todos nosotros tenemos oportunidad de ser un discípulo. Y uno que está fiel, obedeciendo al Señor, va a tener un impacto que va a tocar muchas personas en muchos lugares. Había un discípulo hace 50 años. Ella escribía. Un hermano dio más para escribir, escribía. Y hoy día, casi todas las asambleas en español están cantando de esta obra que ella hizo secretamente. Y ustedes le conocen, conoce a ella. Tal vez puede hallar quién es, pero no voy a decir ahora. Porque hay unos discípulos que ayudaron con el himnario aquí en portugués también. Unos saben lo que Linneo ha hecho, pero otros no saben que de unos obras secretos. Lo que quiero mostrar es en el Antiguo Testamento, tarde o temprano, cada persona tiene una prueba, una oportunidad de obedecer al Señor y tener un impacto sobre muchos. Vamos ese es para mostrar, yo escribí anoche, no esta mañana, una lista de jueces. Vamos a leer en Jueces en su Biblia. Yo estaba preguntando a unos jóvenes que si ellos habían leído los Jueces. Es poco raro, poco extraña. Es durante el tiempo cuando Israel entró en la tierra de promesa y cuando empezó los reyes de Israel. En este lugar, antes tenía la nube de Dios, su presencia con ellos, y después Salomón hizo el templo, pero en este espacio antes, ellos tenían la arca, ellos tenían el lugar, se llama Silo, y Betel, donde ellos pudieron ir al tabernáculo y obedecer al Señor. Mas cada uno empezó de relajarse y vivir su propia vida según ellos pensaron bien. Y cuando pasó eso, las influencias del mundo desviaron y vamos a leer lo que pasó. Jueces capítulo 2, 16 hasta 19, especialmente verso 18. Jueces, antes que Ruth. Jueces. Yo quiero ir muy rápido, solo vamos a leer los versos y hacer como 2 comentarios. Jueces 2, 16 hasta 19. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim.
E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Mientras que estamos hablando de esos jueces, yo quiero que ustedes pongan la aplicación a nuestros tiempos. Teníamos padres tal vez que andaban tras del Señor, que eran valientes para el Señor. Y tal vez hemos olvidado algo acerca de las cosas de Dios y las influencias están entrando para que olvidamos la palabra de Dios. El primer juez, capítulo 3, verso 8 a 11. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. O Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito Santo, e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei de Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Ese es el primer juez, Otoniel, y él era el hermano menor de Caleb. Él creció en una familia de fe. Y si hay de cada de esos jueces que vamos a pasar 13 jueces, y cada uno venía de otra tribu de Israel. Cada tribu tenía su oportunidad de guiar en las cosas de Dios. Y cada uno, cuando el juez murió, olvidaron, esquecieron de Dios y regresaron a hacer las cosas del mundo y no tenían nada de poder en su vida. El segundo, juez, capítulo 3, 12 hasta 15 y luego brinca hasta 20. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor expulsou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo aos filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 15 e 20. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemini, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Hasta ahí. Este es Ahud,
voy a regresar porque yo tengo unas características. El primero dice de Atonael, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y ahora, Ehud, verso 15, enviaron con él un presente. Y verso 20 era. Leo verso 20 también. Eude entrou num cenáculo fresco, e o rei tinha para si só onde estava sentado. E disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira. Este es, si no recuerda la historia, en corto, este hombre no era como Otoniel. Él era completamente diferente. Él era inválido. Tenía un mano derecha cerrada. Es como unos que andan en el calle así. Y más era valiente para el Señor. Llevó el mensaje de Dios. Y junto con el mensaje era un escudo. Y él mató el rey de los enemigos y ganó victoria para Israel. Este era del tribu de Benjamín. El primero era del tribu de Judá. Ehud era de Benjamín. 3, verso 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Entonces, el tercero, no sé, de la Biblia no dice de qué tribu venía, mas qué clase de hombre era este. Tal vez del campo. Él tenía este palo que tiene que dar una puñada en los bueyes para que apurarse un poquito. Y él, ese es todo lo que tenía. Él era un hombre pobre. Él era hombre, más utilizó lo que Dios ha dado a él y utilizó y ganó la victoria, y todos Israel fueron salvados por su valientez de lo que él tenía. Si lee, no sé si vamos a tener tiempo de leer, pero si leemos en 2 de Corintios, capítulo 8, dice, es según lo que uno tiene que debe utilizar, y no lo que él no tiene. Muchos de nosotros decimos, si yo tenía más edad, tal vez voy a vivir para el Señor. Si tenía más dinero, si tenía una mano mejor. Pero cada uno tiene una diferente circunstancia. Y quiero leer todos esos jueces porque son una variedad de personas bien diferentes de todos los diferentes tribus, mas todos eran valientes para el Señor. Y él dijo que él salvó a Israel. 4:6. Enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Esos son dos tribus más. Lea verso 4 también. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapitote, julgava a Israel naquele tempo. Entonces, este es una mujer
se llama Débora, y no tenemos mucho tiempo, mas ella venía en verso 6, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente? Débora, ella quedó en su lugar, pero animó el hombre a tomar su lugar. Muchos discípulos pueden ayudar a los hermanos, o pueden criticar y decir, tú no sabes nada, yo sé más que usted y muévete que yo sé, yo estoy capaz. Y unos son muchos más capaces. Tengo una tía que ella fue a la República Dominicana antes que había ningún hermano que conocemos. Ella tenía 19 años. Y ella era valiente para el Señor. Y ella estaba allí cuando empezó la obra. Y cuando un hermano llegó, ella salió. Ayudó a los hermanos. Bueno, hay más a esta historia. Mas ella queda en un lugar con un esposo que no quiere viajar de su lugar. Él siempre queda allí. Él es un hombre de Dios, pero él no habla. La gente viene a su casa, ella está sujeta a su esposo, pero cuando uno están sentados a su mesa, ellos escuchan la palabra de Dios, como Aquila y Priscila explicaron mejor la palabra de Dios a Apolos. Hay un lugar para discípulos, hay un afecto. Esta historia es acerca de Baruch, que él no quería obedecer sin una mujer a su lado. Y hay unos jóvenes que dicen, yo no puedo vivir para el Señor sin que tengo una ayudante a mi lado. Está bien, pero puede hacer, si es del Señor, debe ser valiente. Y ella dijo, ¿por qué tú no quieres? Yo puedo ir contigo, pero porque no quieres honrar la palabra de Dios, la batalla será ganada por una mujer. Y una mujer mató al rey de los enemigos. Ustedes pueden leer sus historias. Solo estamos pasando rápidamente. Este era Zebulón y Naphtali. Capítulo 6, verso 11, 14 hasta 16. 11 e 14 hasta 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e é o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti.
e disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Hasta Ele o ahí. aposentou. Gracias. Yo quería regresar, verso 14. Mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envió yo? El Señor envió. Y el Señor en me gusta esta historia de Gideón. Tal vez ustedes han escuchado a mí hablando de eso. El Señor dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué es lo que Gideón había dicho antes que el Señor dijo, ve en esta tu fuerza? Lo que Gideón dijo al ángel era, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Hay muchos hoy día que dicen, bueno, así es la vida, tiene que aceptar todo. No podemos ver las maravillas del Señor como antes. Y tal vez es así. Pero el Señor dijo, tú tienes un punto. Gideón, hay una razón que no puede ver el poder de Dios en tu vida. ¿Sabe por qué? Si yo estoy salvándote de tus enemigos, tu padre va a dar el crédito a los ídolos que están alrededor en su casa. Y muchas veces nosotros damos crédito en vez del Señor a la fuerza de nosotros, o la fuerza del banco, o la fuerza del ejército, o la fuerza de otra cosa. El Señor quiere que ponemos a Él a la prueba, quitando los ídolos de nuestras vidas. Esa es la primera cosa que tenía que hacer. Tumbar los ídolos en su casa, en el peligro de perder su propia vida, porque en la mañana los vecinos querían matar a Gideón. Y esta es la cosa que tenía que despertar su padre. Y su padre dijo, si esos son poderosos, dejen que los ídolos maten a mi hijo, pero ustedes no tocan, porque él sabía que solo hay un Dios poderoso, el Señor. Y su padre recuperó, sus hermanos recuperó, y recuperó muchos. Puede leer la historia de Gideón y la confianza en Dios. La palabra del Señor es que yo te manda. Ese era de Manasés. Capítulo 10, verso 1. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Pua, filho de Dodo, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Este hombre se llama Tola y él era hombre del monte. Y él era, en inglés dijo, para defender, aquí dijo librar. No dice que salió como Gideón. No dice que él se fue con una espada a un rey. Solo dice que él quedó en el monte de Efraín. Los montes de Efraín eran donde está Betel, donde Abraham, Isaac y Jacob moraron, cerca de donde estaba el Silo, donde estaba el nombre de Jehová. Este era Issacar. 10, verso 3.
E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. No dice casi nada de eso. Oh, sí dice verso 4, tuvo 30 hijos y en eso dice que él estaba en la tierra de Galaad. Eso es el lugar que no está en Israel, está del otro lado del río. ¿Recuerda cuando llegaron a la tierra de promesa? Antes que pasaron por Jericó, Rubén, Gad y la mitad del tribu de Manasés pidieron, por favor, queremos esta tierra, está bonito para ganado. Y el Señor dio a ellos una herencia allí. Mas ellos eran los primeros que salieron en cautividad, porque no era difícil llegar al lugar donde el nombre del Señor estaba para ir donde estaba el tabernáculo. Entonces, ellos tenían su tiempo y dice que se levantó y él ayudó a la gente de Dios, aún en el otro lado del río. Hay unos que tal vez no están tan cerca del Señor, pero están fieles para el Señor en la verdad que ellos tienen. Capítulo 11, verso 1 y verso 29. Era então Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Esta historia está acerca de Jefté, y es una rara historia. Ustedes tienen que leer, yo no voy a arruinar la sorpresa de esta historia, porque ustedes tienen que hallar eso. Pero él era uno de los más menospreciados de entre todos los creyentes. Su madre era ramera y sus hermanos botaron de la casa, hablaron feamente contra él y él creció contra todos y sabía cómo pelear feamente. Pero cuando los enemigos vinieron, ellos llamaron, por favor, ayúdanos. ¿Tú sabes cómo pelear? Y él dijo, si de veras ustedes han botado a mí de la casa, si de veras quiere que le ayude, yo ayudará en el nombre del Señor, pero yo tengo que ser su capitán sobre ustedes y ustedes deben ser sujetos a mí. Sí. Y lo hizo. Y él fue un juez. Y yo creo que él sabía cómo tratar a la gente justamente, aunque él era menospreciado antes de todo. Y entonces, ustedes están viendo que cada persona está diferente, bien diferente, pero fiel al Señor. Y el Señor utilizó para guiar los de Israel. Capítulo 12, verso 8. Versículo 8. E depois dele julgou a Israel Ebsã, de Belém.
tenía 30 hijos y 30 hijas. Él vivía y moría en Belén, era del tribu de Judá. Y también, ahora está mostrando que ese era algo, a lo menos rico en hijos. 30 hijos, 30 hijas. Y él era más un espectáculo más él guiaba en las cosas de Dios. Seguimos. Verso 11. Versículo 11. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. Sí, era otra vez muy poco dicho de él, pero él era de Zebulón, ese otro tribu. Verso 13. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. No sabemos mucho de él, pero él era de Efraín, ¿no? Y él aumentó, él tenía el 40 hijos y 30 sobrinos, 70 en su familia ya. Bueno, capítulo 13, verso 5. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Gracias. Esta es la historia de Samson. Ustedes saben de Samson. Él era nazareta de adentro de su madre. Él no escogió esta posición. Sus padres ofrecieron y él tenía que obedecer a sus padres, pero no obedeció. Y ustedes saben la historia, que él tenía un corazón para el Señor, ha hecho con su propia fuerza que el Señor había dado por obedecer, y luego juzgó Israel, era 40 años, tal vez es 20 años, no tenemos mucho tiempo, pero él fue un juez, él guiaba por años, y era después de eso que cayó con Delila. No era cuando era joven, era cuando después de ser un anciano, un hermano de respeto, el que piensa que cuidado que no caiga. Él era de la tribu de Dan. Capítulo 19, verso 1. Capítulo 19, versículo 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Verso 2. Bueno, olvida del verso 2. Ustedes van a saber lo que pasó cuando lea. Verso 29 y 30. Versículo 29. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes. E enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se enviou desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra de Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai.
Este era tal vez este es del tribu de Leví. Él tenía una oportunidad de guiar bien, mas guió en una forma que levantó la emoción de toda la gente hasta que ellos mataron los de Benjamín, hasta que casi terminaron todo un tribu de Benjamín. Hay unas lecciones aquí, no vamos a tener tiempo para decir, pero cada tribu tenía su oportunidad. Muchas diferentes clases de personas tenían sus oportunidades. Todos sabían la palabra de Dios y la mayoría, cuando ellos obedecieron la palabra, cuando ellos hicieron bien, la gente de Dios regresaron al Señor, el Señor dio paz y poder de sus enemigos. Vamos a terminar. Yo iba a leer acerca de los 12 discípulos, pero quiero leer en el Nuevo Testamento ahora. Vamos a leer Mateo 10, 39 y 41. Mateus 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Y 42. Versículo 42. Sí. E qualquer que estiver dado só que seja um corpo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ese es ahora el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Si lee capítulo 10, todo eso está dando los 12 discípulos la oportunidad de salir y ser representantes de Dios Padre en este mundo. Verso 11 y 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Él tiene un lugar para cada uno y Él estará en el otro lado de del yugo para que podamos seguir con Él. Vamos a leer en Juan 12, 24 a 27 y luego hay un verso más. Juan 12, 24 a 27. João 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, a quem neste mundo aborrece sua vida, aguardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Eu queria mostrar se há uma pérdida de nossas vidas como grano de trigo, si plantamos en la tierra, unos van a decir, que malgasta. Mas si muere, va a brotar un día y llevar mucho fruto.
Este era el tiempo en la vida de Jesús que llegó a su hora. Y dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Verso 27. Padre, sálvame de esta hora. Mas para he llegado a esta hora. Él verá del fruto de la angustia de su alma y quedará satisfecho. Vale la pena. Juan 8:31. 8:31. João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criaram nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es la vida de un discípulo hoy día. En Rumanía, yo creo que uno de los hermanos de los Estados Unidos estaba visitando y él estaba explicando lo que estaban haciendo en los Estados Unidos. Y él dijo, el de Rumanía dijo, este es un creyente americano. Y luego habló, y sí, eso es la manera de los creyentes americanos. Y el cuarto vez él dijo, ¿qué es la diferencia de los creyentes americanos? Y él dijo, bueno, los americanos son creyentes, son muy dedicados. Bueno, ¿y qué son los demás? Y el hermano dijo, ellos son entregados completamente al Señor. Recién el hermano entendió, los americanos quieren control en su vida. Cuando quieren ser dedicados, son dedicados. Y cuando no quieren ser dedicados, ellos ya no hagan nada. Ellos están controlando sus propias vidas. Cuando quiere hacer, hace. Y cuando no quiere, este no es un discípulo. Este es uno que están queriendo agarrar gloria a sí mismo, hacer cuando quiere y cuando no quiere. Pero un soldado tiene que ser sujeto, entregado. Un atleta no puede, cuando se cansa, está sentado, va a perder. Tiene que seguir en endurance, perseverando. Y el que está plantando las semillas, él tiene que esperar. No puede sacar y decir, mira, está creciendo. Va a perder. Tenemos que presentar nuestros cuerpos. En Romanos 12, 1-3. Tal vez otro hermano puede leerlo y termina. Eso es para mostrar. En Romanos 12 tenemos el cuerpo de Cristo y cómo cada uno está diferente en todos aspectos, pero podemos probar que es la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Otro hermano que puede tener, verso 1-3. Pero, William, si puede empujar a otra persona. Romanos 12. Sí. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hasta allí, para que quede en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros queremos en nuestras vidas. ¿Cuántos jóvenes están aquí? ¿Sabe cuántos jóvenes tomaron la isla de Cuba? ¿Quiere adivinar? ¿Cuántos jóvenes con Castro y Che agarraron esta isla y lo ganó? ¿Cuántos jóvenes eran? ¿150? Era, yo creo, cerca de 12 o 14 jóvenes. Nada más. En los Estados Unidos había los que se llamaban los Black Panthers en los 70. Eran jóvenes, mujeres y hombres, y eran cerca de 12 personas únicamente, volando y haciendo sus travesuras de un lado en avión, otro lado, atemorizando todos los Estados Unidos. Solo 12. Pero yo quiero decir, ustedes pueden tener un impacto en este mundo ahora. Pablo, cuando él estaba predicando en Efesios, yo creo que era en Efesios, ustedes tienen que investigar, ellos dijeron, grande es Diana de los Efesios. Y cuando llamaron, ¿por qué está diciendo eso? Este hombre Pablo, él ha llenado todo el mundo con esta doctrina que dice que Diana no es Dios. Entonces ellos mismos estaban predicando a todo el mundo lo que Pablo estaba diciendo a una persona. Ellos estaban ayudando y la gente tenía que tener la prueba. ¿Es Diana un Dios o no? Nosotros hablando la verdad, si unos levantan contra nosotros, ellos van a decir, esas personas dicen eso y no es lo que gustamos. ¿O qué están diciendo? Y ellos van a buscar si está recto o no. Y si ellos prueban, si ellos acercan y vienen a Dios, ellos van a ser, ¿qué es la palabra? Convertido. Y ellos mismos van a afectar otros. Y ellos van a afectar otros. Hasta que la influencia será en todo el mundo. Id en todo el mundo. ¿Cómo es hacer discípulos? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedo. Voy a terminar con un verso. 2 de Corintios, el último verso. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tal vez cantamos el 149.